1. Formarse en la práctica, experiencias, competencias y aprendizajes en tensión. 1.1. Del tecnicismo a la conciencia reflexiva, en la formación de los profesores de la escuela normal. Steve consideraba el ser un profesor como una aventura, en donde sus palabras nos abren horizontes, nos enfrentábamos a nosotros mismos y nos hace romper barreras que nos limitan. Normalmente se hace referencia a la formación como un proceso de integración de contenidos curriculares apropiados para cumplir con el requisito formativo, pero la verdad es que es un proceso permanente, dinámico y con distintas dimensiones que el sujeto quiere mediante un proceso de formación formal o cotidiano. Por otro lado, Jaurès afirmaba que la formación y la educación no eran lo mismo. La formación se entendía como una paideia, un proceso de perfeccionamiento de desarrollo evolutivo, y por otro lado, la educación, que se consideraba como la formación que no implicaba moldear un sujeto, sino pensar en este como un sujeto en constante movimiento. Con esto se puede decir que el proceso permanente de la formación no se trata de un trayecto lineal en el que se planean objetivos para alcanzar metas, sino que incluye la propia interaccionalidad del sujeto. Por lo que enfatiza Jaurès que la labor del educador no es moldear, sino favorecer la praxis del educador. Por otra parte, Terry afirmaba que la formación es un proceso de desarrollo personal, el cual consiste en encontrar formas para cumplir con ciertas tareas, para ejercer un oficio, una profesión o un trabajo. En estas condiciones, la formación rebasa lo que se considera como formación instrumental. Un docente que forma docentes no puede pensar en moldear a sujetos como productos acabados, sino debe tener la intención de crear sujetos que actúen, que consienten y que critiquen su entorno social y cultural, por lo que la formación profesional e intelectual del docente es determinante para su praxis educativa. Con esto coincidimos con la reflexión de Dowden, al considerar la acción como un proceso dialéctico de forma y transformo al sujeto. Pero es en los espacios educativos en donde se debe buscar otras formas de transformar la educación, en el que no se trate de cumplir las necesidades de un contexto globalizado, sino de promover aprendizaje que logre promover ciencia en los estudiantes. Por eso, en la formación de futuras generaciones de profesionales, no solo debe atenderse en funciones de la aplicación de contenidos, se necesita un profesional que problematice lo que se enseña y lo que aprenden los niños. Es necesario un profesional que responda a las necesidades del contexto, alguien capaz de cuestionar su realidad, que no se quede solo con lo que dice el sistema. El profesor reflexivo es el que siente las bases de su enseñanza sobre el conocimiento y también es el que apoya de la base teórica. La experiencia como recurso para la reflexión de la práctica docente en la escuela normal. El objetivo de este punto es que los docentes que estamos en formación cuestionemos nuestra práctica utilizando nuestra experiencia, la cual está conformada por los conocimientos adquiridos dentro de la escuela normal superior, nuestras prácticas en los centros educativos y nuestras propias historias. La reflexión que realizaremos en nuestra práctica educativa ayudará en la creación de conocimiento útil para tener una correcta forma de enseñar. Este juicio que tenemos que realizar sería una investigación, una actividad indagadora para poder llegar a las diferentes soluciones que necesitemos encontrar.
La escuela normal forma docentes reflexivos que profundizan en evidencias prácticas y teóricas basadas en los estudiantes, en las prácticas realizadas y en lo aprendido en la escuela normal. Los docentes normalistas son aquellos que tienen la capacidad de utilizar la reflexión de la práctica docente en base a las experiencias, y esto les da una libertad que les permite desprenderse de los modelos convencionales que se han construido y utilizado. Al tener esta capacidad de análisis, de razonamiento, los docentes pueden observar y analizar que muchas veces estas prácticas no son las convenientes. Entonces, al realizar la reflexión sobre las prácticas, también realizan un ejercicio de aprendizaje, de revisión, de volver a pensar sobre la práctica, pero de manera creativa, innovadora y transformadora. Nosotros, como estudiantes de la escuela normal, debemos de ser responsables de nuestras propias prácticas como docentes. Debemos de aplicar nuestro aprendizaje teórico y práctico para alcanzar una calidad dentro de la competencia profesional. Pero sobre todo, tenemos que ser responsables del aprendizaje de nuestros estudiantes. Si estos se están formando en el proceso de aprender a aprender o se están haciendo más dependientes de nosotros. De las implicaciones que podemos tener dentro de un contexto social, institucional y dentro del mismo sistema educativo. En conclusión, evaluemos, diseñemos nuevos cambios para ir mejorando, con la reflexión de nuestras prácticas docentes, teniendo en cuenta que es un proceso en espiral que va avanzando. Competencias genéricas y profesionales, retos y oportunidades en la formación de los normalistas. Ante la actual globalización que se vive en el mundo, las exigencias que se imponen a los docentes son cada vez más extensas, ya que se necesitan tener habilidades y conocimientos acorde con la tarea de cumplir las exigencias de calidad de la difícil tarea de educar. En el caso específico de México, la responsabilidad de crear nuevos docentes a la vanguardia, con una conciencia crítica y que tratan de cubrir todas las necesidades que presenta el alumnado, ha recaído en las escuelas normales, pues éstas juegan un papel importante en la formación de los futuros docentes, creando en ellos la capacidad de una educación para el fortalecimiento de los valores que exige también la formación de maestros, para que así puedan promover en los niños un aprendizaje propio. Es por esto que a partir del 2012, el plan de estudios se ha reformado, sustentando su modelo de educación por competencias, en el cual se busca la formación de alumnos competentes, profesores competentes, para poder formar seres humanos con la capacidad de enfrentarse a la competencia estudiantil y laboral que enfrentarán en una sociedad de conocimiento. Se busca fomentar en el alumno el aprender a aprender, el aprender a ser y convivir, aprender a conocer problemas en la vida cotidiana y diaria. Si el profesor ayuda a crear alumnos que sean capaces de cubrir con todas estas características, estaremos hablando entonces de un profesor competente. Algunas de las competencias específicas que debe realizar un docente son establecer un control de competencias y un programa personal de formación continua propios, negociar un proyecto de formación común con los compañeros, implicarse en nuevas tareas de nivel general de la enseñanza o del sistema educativo, aceptar y participar en la formación de compañeros. Al mencionar estas competencias específicas, nos damos cuenta de que el docente debe de tener y desarrollar actividades conjuntas para fortalecer la funcionalidad, organización y desarrollo no solo de su centro educativo, sino también de su grupo y de la práctica de su profesión, para así estar en continua mejoría. De aquí que el perfil de un docente competente deba ser tan íntegro en cuanto a las capacidades que requiere que éste tenga, pues de ello dependerá gran parte de las habilidades y conocimientos que el alumno después transferirá a su desempeño profesional. En la formación de profesores interculturales debemos considerar un conjunto de conocimientos, actitudes y aptitudes aún mayores, pues junto con sus conocimientos debe tener también la conciencia y apertura para entender y tratar de comprender la forma de ver el mundo y los propios valores y opiniones de las personas con las que tendrá interacción,
y que reconozca en ellas la diversidad, no solo de las aulas, sino de los espacios sociales y culturales que hay día a día. Es por eso tan importante que el docente esté formado en un contexto pedagógico, con las habilidades y destrezas necesarias que le permitan entender a la educación como la finalidad de interacción cultural en condiciones de igualdad, enseñando y él mismo respetando las diferencias y transformándolas en una fuente de mejor convivencia y desarrollo entre los alumnos y sus pares, así como entre el docente y su campo laboral y la sociedad. La formación de profesores bajo el modelo por competencias centró su atención en aspectos como lo cognitivo, la actitudinal, ética, emocional y procedimental, que puede integrarse a los programas curriculares. Todo esto lo podríamos definir como el conjunto de habilidades y capacidades que debe presentar un profesor en el campo laboral para desarrollar una interculturalidad verdaderamente aplicada en las aulas y escuelas, para que no quede solo como una planeación didáctica. Debemos pensar en una formación docente integral en la que se reconozca la necesidad actual de la educación, para que así en los programas de estudio en las escuelas normales, ya sean interculturales, rurales, generales o estatales, todas apunten a que sus egresados cuenten con las habilidades y conocimientos necesarios para abarcar todos estos campos y requerimientos que la educación exige hoy en día. Es por eso que resulta tan urgente y prioritario formar maestros competentes que tengan una visión diferente e innovadora de la educación y que se empape y adueñe de la educación basada en competencias para que con ella rescate y destaque lo mejor de cada alumno, que explote sus habilidades y conocimientos para así lograr grandes profesionistas futuros. Las competencias genéricas de un docente egresado de una escuela normal son desarrollar a través de su experiencia personal, tales como usar su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y toma de decisiones, colaborar con otros para generar proyectos innovadores y de impacto social, aplicar sus habilidades comunicativas en diversos contextos y emplear las tecnologías de la información y la comunicación. En cuanto a las competencias profesionales que el egresado normalista debe desempeñar, hablaremos que los futuros docentes de educación básica deberán tener un carácter específico y se formarán íntegros de conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para ejercer la profesión docente y desarrollar sus prácticas en escenarios reales, así como permitir al egresado atender situaciones y problemas del contexto escolar, colaborando activamente en su entorno educativo y en la organización del trabajo institucional. En estas competencias podemos destacar planes y programas de la educación básica, generar ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las competencias en los alumnos de educación básica, aplicar críticamente el plan de estudios de la educación para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos del nivel escolar, utilizar las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje y propiciar y regular espacios de aprendizajes incluyentes para todos los alumnos, con el fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación. Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional. Utiliza recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica docente, expresando su interés por la ciencia y la propia investigación. Interviene de manera colaborativa con la comunidad escolar, padres de familia, autoridades y docentes en la toma de decisiones y en el desarrollo de alternativas de solución a problemáticas socioeducativas. Es por ello de suma importancia en la formación de los alumnos de las escuelas normales se promuevan tanto las competencias profesionales como genéricas, tanto en la teoría como en la práctica, ya que serán estas las que deben estar en armonía durante su formación y en la práctica de su profesión docente y las propias de la vida cotidiana. Es por eso tan importante que tanto los estudiantes de escuelas normales como aquellos de cualquier otra escuela enfocada en crear docentes
sean preparados con todas las capacidades que las competencias genéricas y profesionales les exigen, para así poder llevar a cabo su labor profesional con un verdadero conocimiento y una verdadera formación integral, que contenga todos estos aspectos mencionados y tal vez algunos que ni siquiera nos hemos planteado hasta el día de hoy, ya que la globalización que la educación nos exige cada día más, debemos tener profesionales de la educación altamente capacitados, ya que recordemos que de ellos nacerán todos los profesionales futuros, sin importar de qué profesión estemos hablando. Y para que el maestro pueda capacitar a cualquier profesional, debe estar primeramente capacitado él mismo. Práctica profesional como aprendizaje situado. La práctica profesional es clave debido a los conocimientos, habilidades y destrezas que se trata de adecuar al normalista, buscando la reflexión en él y a su vez mejoramiento de la docencia. Principalmente se busca trascender y para ello el visualizar lo que hace cada uno como docente es importante y de este modo buscar las herramientas necesarias para seguir aprendiendo, buscando la solución de los retos diarios. Sobre todo, sostener esta visión ideal del aprendizaje situado. El aprendizaje situado se relaciona con la realidad, como lo muestra la imagen en el primer punto. Nos muestran de forma clara y detallada, mediante lecturas o artículos, y el cómo hacerlo mediante la observación de una clase. Aquí es importante vivenciar lo que pasa en el aula, las problemáticas y la relación entre el contexto entre la escuela y el padre y el alumno para lograr aplicar y transmitir. El segundo punto nos habla de que es menos teórico y más práctico, porque permite que probemos como normalistas los conocimientos adquiridos en casos reales. Para transmitir lo aprendido, esto lo transmitimos en el tercer punto, en el provoca el debate. De esta manera podemos interactuar, debatir y reflexionar, pero al mismo tiempo destacan las potencialidades de cada uno de nosotros, lo que serían nuestras fortalezas y debilidades. De este modo saldrá a flote por un lado el gusto y compromiso de la docencia y por otro lado las habilidades y competencias para ello. También nos enseñan a conceptualizar, es donde articularemos la teoría con la práctica y describiremos procedimientos dando solución lógica y racional a las problemáticas observadas, por lo que nuestras reflexiones y desempeño será puesto a prueba en comparación y medición de las habilidades, por lo que todos somos capaces de aprender. Lo que se compara es el desempeño de cada quien. Por último, lo hacemos solos en la práctica. Esto se sitúa del séptimo al octavo semestre, acompañados de un tutor, quien se encargará de que cada uno de nosotros atienda las necesidades de demanda a la docencia y principalmente fortalecer nuestro desempeño profesional. Así se lleva a cabo la reflexión, análisis y decisión. Conclusión. Esta primera parte de la lectura
nos habla acerca de cómo nos quieren formar de la mejor manera para la práctica docente, para lograr ser capaces de hacer una buena reflexión y también contar con las capacidades de compararnos con profesionales docentes o compañeros como nosotros, y esto para una acción de mejoramiento en las habilidades y destrezas de cada uno de nosotros. La lectura también se ha echado un clavado a lo pasado, en cómo la educación misma ha perdido su esencia, pero buscando nuevos y mejores elementos de formación. Por lo que de esta forma el maestro del docente en formación se cuestiona el cómo y qué hacer para lograr la formación ideal y plasmada por una intención educativa y por una propuesta curricular. Estos seres de experiencia buscarán conocimientos para formarnos como personas reflexivas. De este modo impacta la práctica profesional, ya que dará un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores indispensables para ejercer la docencia. Por lo que es importante que no solo se quede como una propuesta solamente o una intención educativa, sino que llegue a cada uno de nosotros como futuros docentes el hacer conciencia crítica, pero también autorreflexión, para poder llegar a transformar.